Vamos con Piranesi. Piranesi y los arquitectos de la memoria perdida. Esto es del siglo XVIII, en plena era del racionalismo y la ilustración. Un grupo de artistas italianos comenzó a producir imágenes que parecían venir de un sueño o quizás de un recuerdo. Giovanni Battista Piranesi, Giovanni Paolo Panini, Alessandro Saluzzi, Marco Risi, Luigi Rossini, entre otros, crearon una escuela artística conocida como Capriccio, un término que hoy suele traducirse como fantasía arquitectónica. Sin embargo, tras la aparente imaginación desbordada de sus grabados y lienzos podría esconderse algo más, una crónica visual de un pasado enterrado, una historia que la arqueología y la historiografía moderna han preferido silenciar. Se ven ruinas imposibles, ciudades sepultadas. En las obras de Piranesi y sus contemporáneos encontramos monumentos colosales, arcos de piedra descomunal, estructuras parcialmente cubiertas de tierra o lodo y árboles creciendo entre los muros. Los historiadores convencionales dicen que eran ejercicios imaginativos, pero las coincidencias son demasiadas. Todos los artistas del Capriccio representaron el mismo tipo de arquitectura. Una que era ciclópea, monumental, erosionada, semienterrada. En la mayoría de estas escenas no hay pavimento visible, sino suelos blandos, irregulares, llenos de tierra. Los árboles y plantas que crecen sobre techos y muros permiten estimar que aquellas ruinas ya llevaban décadas, quizás siglos abandonadas. Podría ser que Piranesi y los suyos estuvieran retratando lo que realmente veían, no lo que imaginaban. ¿Qué es una gran inundación barroca? En el siglo XVII y XVIII fueron testigos de algo que rara vez se menciona, una serie de cataclismos globales, terremotos, inundaciones, incendios urbanos, nubes eléctricas, documentadas en crónicas europeas. Muchos investigadores alternativos lo relacionan con lo que llaman inundación de barro o inundación de lodo, un evento que habría cubierto buena parte de las ciudades antiguas, sepultando sus primeros niveles bajo metros de sedimento. Los grabados de Piranesi muestran justamente eso, estructuras monumentales semienterradas, con solo sus pisos superiores visibles, y un paisaje urbano que parece recién desenterrado. Si los Capriccio reflejan esa realidad, entonces sus obras serían una memoria pictórica de un mundo post-catástrofe. ¿Es esto un eco de una guerra divina? Algunas tradiciones antiguas hablan de una guerra de los dioses, donde fuerzas celestes arrasaron la tierra. Los textos védicos, las leyendas mesopotámicas, los mitos grecorromanos o incluso las crónicas americanas mencionan conflictos entre seres poderosos que devastaron el mundo. ¿Pudieron esas guerras ser, en lenguaje simbólico, referencias a una destrucción real? De hecho, quizás ocurrida apenas unos siglos, mal interpretadas o borradas del registro histórico. Las ruinas de Piranesi son colosales, ennegrecidas, cubiertas de maleza. Hasta parecen escenarios posteriores a un cataclismo, no simples estudios arquitectónicos. Este grabado es interesante, miren, como un tipo de pirámide, pero ya sin algunas de capas de piedra, ¿no? Está curioso. De hecho, se dice mucho que son fantasías sus grabados, pero sin embargo muchos de sus grabados se ha comprobado que son de sitios históricos que hoy en día conocemos. Algunos no se sabe de dónde los tomó, como este, por ejemplo, dónde estaría esta pirámide. Siempre en los grabados la gente que los está observando se ve muy sorprendida, como si fuera la primera vez que se topan con esto y están buscando una explicación de cómo lograron tan colosal ese edificio. En la obra de Giovanni Paolo Panini observamos una pirámide en pleno corazón de Roma,
Los académicos la asocian con la pirámide de Cestio, pero las proporciones no coinciden. Es más baja, más ancha, con ángulos que concuerdan con las pirámides egipcias, incluso americanas. ¿Se inventó Panini esta estructura? ¿O la vio realmente en una Roma aún parcialmente cubierta de escombros antiguos y monumentos olvidados? La explicación tradicional, el artista imaginó, resulta demasiado conveniente. Es posible que Panini tuviera documentos de construcciones desaparecidas durante las reconstrucciones del siglo XVIII, cuando muchas ruinas fueron literalmente arrasadas o reutilizadas para edificar la Roma moderna. Esta es la de Cestio, es la que piensan que a lo mejor representó esta, pero no es muy similar que digamos. Miren este grabado, por ejemplo, de Piranesi. ¿Dónde lo habrá dibujado? Los artistas capricho podrían haber sido cronistas disfrazados de soñadores. Sus fantasías arquitectónicas quizás no sean visiones inventadas, sino reflejos de un pasado reciente borrado. Un tiempo en que Europa aún se sacudía del barro de una catástrofe global, y sus pinceles y grabados capturaron el eco de esa destrucción. Entonces cada ruina dibujada por Piranesi, Panini o Rossini es un fragmento de la memoria perdida de la humanidad, el testimonio visual de una civilización que construyó con sabiduría y fue tragada por la tierra. Mira, ni cuenta me había dado que había personas allá arriba. Entonces esto es gigantesco. Voy a buscar otra imagen. Hay otra que me llama la atención, es esta, que estoy casi seguro que es el hipódromo de carreras de caballo. Hay grandes anomalías también detrás de Giovanni Battista Piranesi, 1720-1778. Se sabe que dejó más de 2000 grabados, decenas de mapas arquitectónicos, reconstrucciones de monumentos romanos y series completas de vistas de ciudades, templos, ruinas, prisiones y estructuras imaginarias. Todo eso en una vida de apenas 58 años. Veamos lo que se sabe oficialmente. Piranesi fue un arquitecto, arqueólogo, ingeniero y grabador veneciano establecido en Roma. Era apasionado de la antigüedad clásica y se obsesionó con documentar la ruina romana. Su obra principal incluye Veduta di Roma, Pistas de Roma, de 135 grabados ultra detallados. Antichita Romane, 4 volúmenes de cientos de láminas de antigüedad romana. Carceri de Invenzione, prisiones imaginarias, 16 grabados misteriosos llenos de maquinaria imposible. Divers manier de adornare in camini, diversas formas de adornar chimeneas, donde hay una mezcla de diseño y simbolismo. Creo que también les mostré algunos grabados que realizó en Pompeya. Era un perfeccionista obsesivo. Grababa durante horas y tenía, según testimonios, una memoria visual prodigiosa. La incongruencia temporal. Aquí va la anomalía. En el siglo XVIII no existía la fotografía, ni copia mecánica, ni impresión rápida. Cada grabado se hacía a mano, sobre planchas de cobre, con herramientas de precisión milimétrica. El trabajo de trazar, grabar, entintar y estampar una sola plancha podría llevar semanas o meses. Si multiplicamos eso por miles de láminas, el ritmo de producción es casi sobrehumano. Incluso suponiendo que Piranesi trabajara sin descanso durante 40 años, tendría que haber realizado una lámina cada semana, algo casi imposible considerando su nivel de detalle técnico. ¿De qué estamos hablando? ¿De un taller secreto o un nombre colectivo? Algunos historiadores sospechan que Piranesi pudo haber dirigido un taller, una especie de colectivo de grabadores que trabajaban bajo su nombre.
algo que no era raro en esa época. Muchos maestros como Rubens, Rembrandt, Dürer firmaban obras realizadas parcialmente por aprendices o colaboradores. Sin embargo, lo extraño es que no hay registros claros de esos ayudantes. Se sabe que tuvo aprendices como su hijo Francesco Piranesi, pero la mayoría de sus obras ya estaba completa antes de que su taller estuviera consolidado. Además, la coherencia estilística y simbólica entre las obras sugiere una única mente detrás. No hubo un grupo con diferentes manos. Todo esto ha hecho pensar a algunos investigadores que Piranesi pudo haber sido un seudónimo colectivo o institucional, o incluso la reatribución de trabajos antiguos bajo un solo nombre en el siglo XVIII. Los grabados de Piranesi muestran perspectivas matemáticamente perfectas antes de que existieran las herramientas de dibujo técnico avanzadas. Las sombras y proyecciones precisas, como si se usaran modelos tridimensionales. Detalles arquitectónicos imposibles de observar a simple vista sin instrumentos ópticos modernos. Esto ha llevado a algunos a sugerir que Piranesi tuvo acceso a tecnologías ópticas o de proyección adelantada a su tiempo, como lentes especiales, cámara lúcida o incluso instrumentos de medición desconocidos. Sus mapas y cortes arquitectónicos muestran una precisión topográfica que rivaliza con levantamientos modernos. Y el contenido simbólico y esotérico, más allá de lo técnico, hay otro detalle. Los grabados de Piranesi están saturados de símbolos alquímicos, masónicos, arquitectónicos, y sus prisiones imaginarias aparecen en ellas. Máquinas con poleas infinitas, puentes suspendidos, estructuras sin función práctica, como si representara una tecnología perdida o simbólica. Su obsesión por las ruinas, los laberintos, las escaleras y los mecanismos ha sido interpretada como una alegoría del cautiverio humano en la materia, o incluso como una memoria visual de una civilización anterior a Roma. Varios investigadores contemporáneos, independientes y alternativos han propuesto interpretaciones fuera del marco académico. Hipótesis cronológica. Parte de sus obras podrían haber sido copias o reinterpretaciones de documentos mucho más antiguos, quizás redescubiertos en los siglos XVIII. En el siglo XVIII. Miren, los siglos XVIII. En el siglo XVIII. Hipótesis tecnológica. Pudo usar ópticas avanzadas o cámaras primitivas para proyectar imágenes sobre placas y grabarlas. Hipótesis post-catástrofe. Piranesi documentó una Roma parcialmente enterrada tras un evento catastrófico global, quizás la inundación de lodo del siglo XVII. Por cierto, no sé si recordarán, pero algunos de los mapas que sacó Piranesi estaban tomados de planchas de piedra que pudieron haber sido más antiguos, y él solo los pasó a un grabado. Hipótesis simbólica. Sus obras fueron mensajes en clave destinados a preservar el conocimiento arquitectónico y espiritual de una civilización anterior usando la máscara de arte clásico. Piranesi no fue solo un artista, fue un cronista de una época alterada, un testigo de ruinas imposibles y proporciones olvidadas. El hecho de que una sola persona pudiera realizar semejante corpus artístico plantea una disyuntiva. O fue un genio sobrehumano, o su nombre oculta una red de manos, saberes y memorias que aún no comprendemos del todo. Su obra sigue siendo en esencia un mapa del mundo que existió antes del mundo que conocemos, y cada grabado es una ventana, no solo a la fantasía, sino a una historia que alguien se empeñó en cubrir con polvo del tiempo.
Vean, tengo la comparativa. El paso del tiempo en este mismo lugar, van a ver. Ah, no, de hecho no, este no es el... Bueno, pues déjenme les paso este otro. Allá al fondo hay una pirámide, ¿será la pirámide de Cestia? ¿Ven esos grandes edificios allá al fondo? Son esos mismos que están marcados en el círculo. Esto es el hoy en día. Esa es prácticamente la toma. Tomen en cuenta las referencias. Pareciera que es una pista pequeña, pero está gigantesca. Vean cómo se ven de diminutos los coches en comparación con la pista de carrera. Vean, la pista de carreras estaría justo aquí debajo. El Circo Máximo. Se ve que al fondo hay como dos pirámides, ¿no? Entonces esas pirámides deberían haber estado justo ahí donde se ve como un mini estadio de como de tenis o algo. Se ven unas pirámides ahí no muy lejos de esta pista. Aunque igual pudiesen estar del otro lado del río. Más al fondo. A ver, creo que tengo un todavía más amplio. Ahí está el Vaticano. Esas pirámides que se ven deberían de estar por ahí cerca del río. Miren, más ruinas de aquella época. Quedan algunas cuantas. Si se fijan, la proporción que le da Piranesi no es tan exagerada, porque de hecho sí son construcciones gigantescas. Solo comparen. Miren, aquí hay una reconstrucción de los edificios que se ven ahí al fondo. Esos que se ven gigantescos ahí a un lado de la pista. Podrían ser todos estos. Ahí abajo está el Circus Maximus. Palacio de Tiberio. Domus Augustus. Area Polinis. Domus Flavio. Domus Augustana. Stadium. Domus Severiano. Bueno, no tan reciente, pero esto pudiese ser una ocupación ya después de la decadencia. No sé si a Piranesi le tocó verlo así completo o él lo sacó de algún otro documento más antiguo. Sin embargo, aquí hay otro grabado que lo representa, pero más en ruinas que nada. De hecho, ya muy destruido y con edificaciones más modernas de la época. Este grabado no tengo la fecha, pero se ve que es como de un 1700, casi contemporáneo a Piranesi. Entonces lo que retrató Piranesi en ese grabado fue, por así decirlo, la reconstrucción en su esplendor. Como pueden ver, Piranesi retrató algo en su esplendor, y a la vez este grabado muestra cómo realmente se veía en los tiempos de Piranesi. Ahora la cosa es de dónde sacó Piranesi el otro, de cómo se veía. Yo siento que la gente de esa época tenía acceso a libros hoy en día difíciles de encontrar. Tan solo ya les he mencionado que algunos de sus mapas los sacó de algunas planchas de piedra
Bueno, miren, casi todas las calles están llenas de barro. De hecho, hay destrucción, ¿no? Hay arquitectura, ok. Pero ¿por qué parece que acaba de suceder un desastre? Las calles están llenas de barro, hay muchos escombros de edificios esparcidos por donde quiera. ¿Qué pasó en Roma? Bueno, ustedes dirán que incluía mucha simbología, pero la cosa es que todos ponen obelisco. Estos grabados son de Luigi Rossini. De hecho, hasta trae jeroglíficos en egipcio. En egipcio, mira. Todo en ruinas. Lo que tiene Luigi Rossini, que él sí... No, no es él. Hay uno de ellos que los pone como si fuera en la antigüedad. Pone gente así vestidos como si fuesen romanos. No, aquí no. Se ve más de la época la vestimenta. Es el panteón. Todo lleno de barro. Todas las calles. Así quién es Hércules. ¿Se acuerdan el video del tema sobre el paganismo? Que mucha de la arquitectura presenta a dioses griegos, romanos, en naciones que se supone son fundadas por cristianos, como Estados Unidos, como si ellos manejaran otra religión solo para ellos, en secreto, con este tipo de simbología y dioses griegos, romanos, y cosas relacionadas con Egipto, como obeliscos, pirámides. Son de Panini, perdón. Yo les dije Luigi Rossini. Giovanni Paolo Panini. Si eran grifos, quería hacer el acercamiento. Si son grifos. Un vacío histórico sobre ruinas de Roma. Capricho, el enigma que surge entre el siglo XVII-XVIII y no antes. El género capricho aparece a finales del siglo XVI y todo el siglo XVIII. Era, según manuales de historia del arte, un estilo fantástico, una invención artística donde el pintor mezclaba ruinas, templos, pirámides y edificios imaginarios en un solo paisaje. Pero lo extraño
Antes de este periodo de los caprichos, no hay registros visuales ni descripciones de una Roma llena de ruinas colosales. Por ejemplo, durante toda la Edad Media del siglo V al XV, apenas existen menciones a una Roma enterrada, ni a un foro cubierto de lodo, ni a acueductos destruidos por terremotos. La iconografía medieval muestra ciudades vivas, templos intactos y castillos funcionales, no ruinas románticas ni estructuras abandonadas. Porque justo en el siglo XVII y XVIII, la aparición del capricho y de artistas como Piranesi, Panini, Saluzzi coincide exactamente con la consolidación del gran auge del gran tour europeo, jóvenes nobles que viajan a Italia a ver las ruinas, el inicio de la arqueología oficial décadas antes del descubrimiento de Pompeya en 1748, del redescubrimiento de Pompeya. O sea, justo cuando Europa estaba fabricando una nueva narrativa histórica sobre su pasado clásico, Roma se convirtió de pronto en la cuna de la civilización. Pero para sostener eso necesitaban mostrar ruinas, aunque antes nadie hablara de ellas. El capricho pudo haber sido una herramienta propagandística, un lenguaje visual para naturalizar esa nueva idea. Hubo una gran civilización antigua destruida y ahora nosotros somos sus herederos. En la Edad Media no existen crónicas que hablen de un coliseo cubierto de escombros o foro bajo el barro. Incluso los peregrinos que viajaban a Roma, como los de Itinerarium Einsietense del siglo IX, describen una ciudad funcional, no una necrópolis en ruina. Entonces, ¿cuándo se convirtió Roma en un campo de ruinas? ¿Y por qué ese cambio coincide con el despertar artístico del capricho? Desde la mirada alternativa, la de Fomenko o la de un fenómeno de inundación de barro, el capricho no era una fantasía sino memoria pictórica de una catástrofe real, una catástrofe que habría ocurrido entre los siglos XVI y XVII. Quizá una inundación de lodo, terremoto global o guerra de escala planetaria que cubrió las ciudades bajo metros de sedimento. Los artistas caprichos serían entonces testigos o cronistas visuales de ese escenario posterior. Ruinas semienterradas serían edificios partidos por la mitad, templos deshabitados, estatuas caídas, todo ello envuelto en una atmósfera de melancolía postapocalíptica. En otras palabras, el capricho sería la pintura del mundo después del cataclismo, no una invención estética. El hecho de que no haya testimonios medievales de ruinas masivas podría significar que no existían aún. Una destrucción tendría que haber sido reciente entre los siglos XVII y XVIII, o que las crónicas medievales fueron reescritas posteriormente para borrar el trauma. Recordemos que los manuscritos medievales que poseemos fueron copiados o actualizados por monjes renacentistas. Nada impediría que parte de esa historia fuera reeditada para ajustarse a una nueva cronología o narrativa. Aunque los libros de arte dicen que el capricho era una pura fantasía, su repetición temática es sospechosa. Todos muestran lo mismo: ruinas colosales, ciudades semienterradas, templos grecorromanos destruidos, vegetación invadiendo estructuras monumentales, como si todos los artistas hubieran observado una misma realidad visible. Ya me acordé, tenía una idea en mente y se me había olvidado, pero ya me acordé, a ver.
Había unos grabados que tenía yo de Piranesi que se veían bien colosales. Son los que estoy buscando. Si estas obras de construcción se ven imposibles para la gente del 1700, imagínense para los tiempos de los romanos. Bloques tan megalíticos. Eso sí es que existe la antigüedad como tal. ¿Qué tal que hay unos 1000 años fantasma, como dice Fomenko? Y la antigüedad no dista mucho. Y podría ser más medieval que antigua. Si le quitamos esos 1000 años a la historia. Ah, ya sé dónde estaban esos grabados. Estaban en el tema de los puentes. Imposible. Es que Piranesi tiene muchos grabados, pero los tengo distribuidos en diferentes temas. Obras de ingeniería demasiado avanzadas en los puentes, con bloques megalíticos o en una sola pieza. No me van a aparecer tan fácilmente. Para que se den una idea de lo que hablo, de esos puentes y bloques tan megalíticos, hay un video en el canal. A ver, déjenme lo busco.